¿Eso es todo lo que tú puedes hacer, limpiar el baño? ¿O te adaptaste por las experiencias de vida? No, yo no quiero orar porque va y se ríen de mí. Yo prefiero quedarme en el baño porque ahí yo estoy en zona segura. Yo no quiero avanzar porque la mala experiencia me dijeron que yo no sé hablar bonito. Entonces ese es el punto donde tenemos que revisar. Posiblemente la asignación de vida de José de Arimatea, de Simón de Cirene, fue cargar la cruz. Y para eso nació. Para mí nació para eso, porque no se vuelve a mencionar ese hombre. Su razón de vida fue ayudar a Jesús en la vía dolorosa. Y es tremendo, pastora, pero al mismo tiempo nos surgía esta pregunta de la que veníamos hablando, y es respecto del activismo. Entonces muchas veces, muchas personas piensan que porque estoy en una actividad, estoy en otra, estoy haciendo acá, ahora me pongo de ejemplo si quieres, soy autorreferente para lo malo en este caso, pero mire, no, ahora estoy haciendo un podcast, mañana tengo un programa de radio, pasado tengo que ir allá y allá y allá, y nos olvidamos del verdadero propósito, que al margen de todas las actividades que estamos haciendo, de a poco es como que se desgasta, ¿no? Entonces la actividad y el propósito con el servicio tiene que estar bien claro, ¿no? Mira, voy a concentrarme en el apóstol Pedro para ampliar esa pregunta. Y si ustedes pueden poner en pantalla, si no recuerdo mal, Marcos 3, verso 14, dice la Biblia que llamó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que sanaran y echaran fuera demonios y demás. Marcos relata que Jesucristo llamó a 12. ¿Para qué? Primero, para que estuvieran con él. ¿Sabe lo que eso se llama? Intimidad. Wow. Dentro de los 12 que él llamó, estaban, ese tipo se ve elegante, hermoso. Auméntale el sueldo a los tipos que pusieron eso. Además, que yo me vea hermoso es un milagro. Un milagro, que no lo soy. Conmigo no llegan, pero ahí vamos. Para que estuvieran con él, o sea, yo tengo que tener intimidad con Dios. Entonces, Cristo, dentro de los 12, tenía más intimidad con 3. Pedro, Jacobo y Juan, y los llamó aparte a momentos especiales, cuando iba a hacer un milagro, cuando iban a orar, los llamó aparte. Dentro del grupo, él tuvo más intimidad con ellos 3. Entonces, dentro de esos 3 está Pedro, que comenzó siendo impulsivo, como era, o sea, él era así, y lo siguió siendo así, porque era su temperamento. Pero Jesucristo lo llamó y le dijo el propósito para el que lo llamó, desde que lo llamó, le dijo, desde hoy pescarás hombres. Él oyó eso, y si pudiéramos entrevistar a Pedro, yo como colega de ustedes me encantaría entrevistarlo, pero para entrevistarlo tengo que seguir para arriba ya, y todavía no sé si ustedes quieren llegar primero y tener ese honor, esa primicia. Se la dejamos al creador, ¿no? Me la dejan a mí, pero cuando yo pueda tengo que preguntarle a Pedro, ¿usted entendió cuando el Señor le dijo, pescarás hombres? Y si pudiéramos entrevistarlo, él nos diría, ¿qué va? ¿Qué iba yo a entender eso? Ahora, otra cosa le dijo el Señor, apacienta mis ovejas. Y le dijo, hasta ahora tú te has ceñido tú mismo, te has dirigido tú, pero ahora te va a dirigir otro. Ahí está el propósito. Ahí está el gran mensaje de ese punto. Que yo no soy el que gobierna mi vida ya, es Jesucristo. Entonces, ahí vengo a hablar de aquella gente que dice, prefiero quedar en perfil bajo, prefiero no trascender, no quiero dirigir los hombres, no quiero dirigir las mujeres, pero quiero estar tranquilo en perfil bajo. Si yo fuera el diablo, diría, yes, porque eso me gusta, le gustaría al diablo. Que nosotros entonces, Dios me quiere usar para hacer, qué sé yo, algo grande dentro del reino, pero yo prefiero quedarme, que lo haga otro. Si todos pensáramos así, ¿quién dirigiría? ¿Quién cantaría? ¿Quién predicaría? ¿Quién prepararía este programa? ¿Quién prepararía este escenario? ¿Se entiende? Entonces, claro, entendamos que Pedro fue llevado de una persona impulsiva que hasta casi mata a un soldado cuando iban a agarrar a Cristo, a ser un hombre que dijo,
Yo soy testigo, estuvimos ahí en el Monte Santo. Tenemos la palabra profética más segura. Fue el Pedro que ante su sombra la gente ponía a los enfermos para ver si se sanaban. Fue el Pedro que hizo todo tipo de obras dentro del reino y que le perdió el miedo a la muerte. Fue el Pedro que estaba dispuesto a morir cuando fuera necesario, cuando antes negó conocer a Cristo. Fue transformado. ¿Se entiende? Entonces, claro. Él pudo obstaculizar el propósito. Yo hice cosas para obstaculizar el propósito porque yo me negué a ser pastor. Pero al fin de cuentas, acepté el propósito. Y ese es el mensaje que podríamos darle a la gente. Acepta el propósito. Yo quiero, unido a esa palabra de activismo, contaba de que en mis redes sociales, para los que me siguen, bueno, los que son nuevos en Instagram, básicamente en Instagram, búsquelo ahí, Pastora Loida Tejera, y Facebook, y YouTube, bueno, en todas, ¿verdad? Ustedes lo ven ahí. Pero sobre todo, hago un segmento de unos 3 minutos menos, y le hablo un cafecito. Y la idea del cafecito, el último que subimos, claro, uno graba todo, qué sé yo, con mucho tiempo, pero salió creo que la semana pasada y hablaba de entre la efectividad y la actividad. Porque sobre todo en el Evangelio se está, y en este tiempo con esto de las redes sociales que son buenísimas, es una bendición, pero al mismo tiempo te hace competir. Tienes que estar bien, están los algoritmos que si no te ves bien te ponen, te ralentizan y tú no, y tú dices, pero ven acá, ¿qué pasó? No te mueven porque tienes que tener una imagen, el pelo arreglado y todo lo demás. Si no, te ponen allá y hay que buscarte. Entonces la gente anda corriendo porque la gente está entendiendo que tú vales los números que están en tus redes sociales. Si tú no tienes gente viendo el podcast, si tú no tienes gente siguiéndote en YouTube, si no tienes gente en Instagram, en Facebook, tú no eres. Incluso la gente para invitar dice, déjame ver cuántos tienes, porque como que es la validación que se está dando. Entonces mucha gente anda detrás de los números y detrás del activismo. Y decía en ese cafecito, como yo le llamo, búsquenlo por ahí y véanlo, está el último video que subí, decía que tuve un problema de salud justamente por andar corriendo tanto y que tengo consecuencias permanentes del exceso de activismo ministerial. Y no eran viajes, fue un proceso que tuvimos en la construcción del templo, en la adquisición, no fue por viajes, sino ministerio. Entonces yo pregunto, ¿cuánto tú oyes a Dios para darle algo a la gente? Si todos los días tú estás dando palabras. ¿Cuándo recibes? Cuando tú recibes. ¿Cómo voy a estar diciendo que me dice el Señor cuando yo todos los días estoy hablando con gente? ¿Cómo estamos constantemente dando palabras? ¿Cómo estamos en un afiche todos los días? Claro, estamos ahora en una ruta, pero llega un momento en que uno tiene que sentarse, recibir, descansar. Está el espíritu que necesita descongestionarse para recibir del Espíritu Santo, porque uno cuando sale se conecta, esto es otro tema, pero se reconecta con otro espíritu que se contamina. Está el alma, el cansancio, el estrés, el agotamiento, las noticias que recibimos. Está el alma, que hay que bajarle al alma, y está el cuerpo con todos sus sistemas que necesitan 8 horas de sueño, tomar el agua que sea necesario, la alimentación correcta. Y si tú no entiendes, atención, y ya con esto cierro. Si tú no entiendes que el alma, que el espíritu tiene 3 áreas. El espíritu tiene adoración. Si tu espíritu, me voy a detener en esto y Alberto pudiera ampliar un poquito. El espíritu adora, está hecho para adorar. Explícanos esta parte que tú has hablado de esto. El espíritu humano, ¿cómo sabe qué hace el espíritu humano? Mira, está la intuición, comunión y conciencia, partes del espíritu. Intuición es preferible usar otro término, no me acuerdo el otro término. ¿Puede ser discernimiento? Discernimiento. Es correcto. Bien. Discernimiento, comunión y conciencia. O sea, el espíritu humano, el soplo de vida que Dios le dio a Adán, ese es el aliento de vida. Es el que sale de nosotros cuando morimos,
que el cuerpo se queda ahí, ese aliento que sale, ese soplo de vida, tiene esas partes que son las partes del espíritu. Entonces, a través del discernimiento, puedo ver que Dios me quiere llamar a esto, me quiere usar a esto. Entonces ya no tenga tanto miedo. Tienes que atreverte. Si tú ves que yo comencé viendo que le tenía miedo a echar fuera personas endemoniadas con ataduras, yo le tenía miedo. Pero cuando yo le fui perdiendo el miedo y que yo comencé viendo que reacciona, que el Espíritu me estaba usando, entonces lo que yo he hecho es investigar más y ser usado más en eso. Entonces ya no le tengo miedo y quiero que Dios me use. No ando buscando gente endemoniada, sino que al que apareció y lo tenga que hacer en el nombre de Jesús. O sea, la comunión, que es la intimidad con Dios, que es para lo que llamó el Señor a los discípulos, para que estuvieran con Él. Y estuvo con Él 3 años y medio. Y la conciencia, que es la forma, el viper, como le llamamos nosotros, para abrir tu carro desde aquí, prender el aire, abrir la casa, etc. Dios nos puso ese aparatito maravilloso, que es la conciencia, para hablarnos y decir, eso no está bien, tiene que hacer esto, tiene que perdonar, tiene que hacer aquello. Oye, que Dios inventó unas cosas maravillosas. Entonces, si ese espíritu está constantemente activo, ¿cuándo va a afinar su conciencia? Por eso hay ministros que, siendo muy activos espiritualmente, terminan en pecado. Porque como están tan cargados, no hay tiempo para que la conciencia revise lo que hice, estuvo bien o mal. Andamos, y cuando viene a ver, la conciencia se cauteriza. Entonces, está en el espíritu. Nos hacemos insensibles. Voy ahora. Loida, déjame decir esto. Nos hacemos insensibles a la voz de Dios. Sí. Estoy tan afanado en el hacer que nos hacemos insensibles a la necesidad de la gente. Y es en el reposo del espíritu humano, no del Espíritu Santo, donde nuestro espíritu comienza a hablarnos. Porque atención, el alma habla tan fuerte que el espíritu humano se calla. Hay que callar el alma para que el espíritu pueda subir. Es por eso que llegamos a la iglesia y necesitamos, y la gente anda en el alma, y para que el espíritu comience a adorar verdaderamente, hay que dejar que el alma se calle un poquito, porque si no el alma, esto es otro tema, pero ok. No, pero es genial. Sí. Así de rapidito, mira, el espíritu entonces tiene su conciencia. Si la conciencia no tomó mínimo un par de horas para en la conciencia de su espíritu revisar y decir, wow, pero lo que yo le dije no estuvo bien, porque el corazón es engañoso. No, lo que dijiste estuvo bien, pero es el espíritu, conectado al Espíritu Santo, que te dice, pero Dios dice que esto no. Es el que adora. Entonces, ¿cuándo está adorando esa persona? Estoy hablando de activismo. El que adora, la conciencia. Y la intuición, o ¿cuál fue la otra palabra? Discernimiento. ¿Cómo percibo que mi discernimiento no está conectado al alma? Mira, el discernimiento está muy conectado al alma. Yo la veo y la veo que tiene una vestimenta de santidad. Y digo, wow, esa mujer me parece como, wow, yo sentí, y habló fuerte y sentí. Pero como que hay una espinita, como que hay algo que no. Pero como la intuición o el discernimiento no está desarrollado, no puede hablarme fuerte. Y yo sobrepaso a la intuición que está en el departamento de mi espíritu. No percibo lo que hay debajo. No puede, y la intuición me quiere hablar, pero el alma está muy alta. Y para que la intuición en el espíritu sobrepase a la voz del alma, yo tengo que decirle, alma, ahora cállate. ¿Cómo que hay en el alma? En el alma están los pensamientos, los sentimientos y está la voluntad. Yo pienso, después que yo pienso, el análisis, recuerdo, juicio, todo, cuando yo pensé, entonces sentí. Me emocioné, alegría, gozo, tristeza, me emocioné, odio, amor, todo está ahí luego de que pensé. No se siente sin pensar, porque el pensamiento el sentimiento es una reacción de lo que pensaste. Por ejemplo, me mandan una carta, ay pastora, qué bueno que vas a estar aquí en Santiago del Estero, en nuestra congregación, tenemos una expectativa, tal vez. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Ay, yo no sé, como que no quiero ir. Y cuando recibo la información, ay, qué bueno voy. ¿Por qué? Porque me informaste algo que me provocó una emoción buena.
o viceversa. Entonces, pensé, sentí y actué. Ese es el orden normal. Pero si nosotros estamos haciendo, es más, la iglesia evangélica ha perdido el pensamiento. Actuamos sin analizar. Porque venimos de una cultura de pensamiento evangélico pentecostal que te dice que el que piensa pierde a Dios. Alaba, alaba, alaba. Santo, santo, santo. No, espérate, no alabes tanto. Porque Dios no necesita alabanza a lo loco. Dios no tiene vacantes de alabanza, de que alábalo, 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 alábalo. No, Dios dice, no, aguanta. Yo no tengo vacío de identidad, de que si no me alaba. No. Alábame porque me entiendes. La adoración es una convicción de quién es Dios. Y al mismo tiempo, las tres partes del cuerpo humano, salimos del alma porque ya esto se acabó, ya el tiempo, ya hablamos demasiado. Entonces, está el cuerpo, están los sistemas, cómo reposan los sistemas, cómo hacemos el círculo de dormir y esto, cómo lo estamos haciendo. Entonces ahí nos enfermamos del alma, viene el estrés, vienen las ansiedades, vienen los ataques de pánico, vienen las depresiones. ¿Por qué si te estoy sirviendo tengo esta depresión? Claro. Porque no me has dado espacio. ¿Por qué yo hago tanto y no veo resultados? Porque estás haciendo en tu alma lo que tu espíritu no te ha revelado, por eso no tienes reacción, respuesta. ¿Por qué estoy haciendo cruzada en la calle? La gente no se convierte y se convirtieron y se fueron porque estás haciendo algo que oíste que otro hizo, pero no estás dejando que el Espíritu te diga lo que Él determinó. Y estamos actuando en nuestra propia fuerza. Y hasta aquí el Señor le bendiga a todo el pueblo que dice amén. Nos vamos, ya hemos hablado demasiado. Pero tú no eres la que dirige el programa, son ellos. No importa. Es todo, ahora quiere ser la jefa ella. No sé si esto va a salir después, capaz que lo editamos, pero créannos que es lo que veníamos hablando y se nos pone la piel de gallina porque realmente es lo que veníamos diciendo y necesitamos palabra más que autorizada por Dios para que esto se muestre. Yo creo que el claro ejemplo está cuando vino un grupo de activistas a querer matar a una persona que estaba cometiendo adulterio. No, matémosla. Y Jesús en un momento dice, el que esté libre de pecado. Y ellos, acusados por su conciencia, se fueron. ¿Quién los acusó? La conciencia. Es tremendo, perdón, ¿no? Pero yo puedo sentir como el Espíritu Santo quiere hablarle a una generación Dios, que amén. dejó de escuchar la voz de Dios, la conciencia. ¿Dónde dejamos la conciencia? ¿Dónde cuando hago una actividad hablo más fuerte que la voz de Dios? Claro. Perdón, después cortamos y editamos. No cortes nada. Pero como él, que él llora de yo soy un llorón. Mira, déjame iglesia, decirlo con ejemplos bíblicos. Algo que no le hemos dejado hablar, la pobrecita. La iglesia se ha olvidado del propósito. Se ha olvidado de su propósito. La iglesia se ha olvidado y creo que este es un tiempo como para detenernos y pensar. Detenernos y pensar y meditar. O sea, cuál es el propósito con el cual el Señor, nos ha puesto en esta tierra. Y cuán importante es esto, porque estamos acostumbrados como a decir, no, yo no me detengo, voy. Y nos olvidamos de lo más importante, que es la comunión con su Espíritu Santo. Estar con Él. Algo que compartíamos con Guille, y siempre lo comentamos, ¿no? Cuando viene a nosotros la palabra de que Jesús lavó los pies de sus discípulos. Y en ese tiempo, antes de hacerlo, Él ya venía preparándolos, diciendo, ya llega el momento, llega el tiempo, yo me voy, llega el tiempo de su arresto, luego de su crucifixión, ¿no es cierto?, de la resurrección. Y podemos ver a sus discípulos que quizás no estaban preparados, se sentían como que no estaban preparados, ¿no? Y llega ese momento, llega ese tiempo donde,
Jesús tenía que morir y resucitar. Y cuando sucede esto, ahí comienzan, ¿no?, sus discípulos, como podemos decirle hoy en día, podemos ver sus errores o su falta o su falencia, ¿no? Pero ¿por qué justamente estos puntos que tocaban ustedes, pastores? Porque no miraron o no se fijaron en lo que Jesús mismo les había enseñado, ¿no? No se pararon para meditar, no se pararon, o sea... Lo que estaba en las profecías y en los salmos. Y en Cristo se lo la dijo. La palabra misma, o sea, lo que Él mismo les compartía, ¿no? Y luego de eso vemos, ¿no? Vemos a un Pedro negándolo, Sí. ¿no? Quizás a otros de sus discípulos ahí dudando, ¿no? Pero que eso a la vez no terminó ahí, o sea, Él tuvo que volver para decirles, esto no se ha terminado acá, o sea, era parte del cumplimiento de su propósito. Y hoy en día, lamentablemente, como dice Guille, ¿no?, a veces cometemos errores porque muchas veces desconocemos el propósito, como bien decía el pastor. Pero es hasta que como uno dice, entra la ficha o hasta que lo comprendemos. Pero, ¿qué hacemos a partir de ahí? ¿Cuál es el personaje que resuelve todo este lío? Esa falta de propósito, de sentido, de falta de intimidad, es el Espíritu Santo. Así es. Cristo dijo, nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Y el Espíritu Santo es la persona, no la fuerza, Él tiene fuerza, pero es una persona. El Espíritu Santo es la persona que te convence de pecado y te trae. Entonces, si yo me abro al Espíritu Santo, fue lo que pasó conmigo de mi tiempo de juventud, de indiferencia, de no entender para qué fui llamado y que casi me aparto, estuve a punto de apartarme. ¿Por qué me quedé? Porque el Espíritu Santo no me dejó, me atrajo. Entonces, el Espíritu Santo fue el que transformó a los discípulos. Fíjate que ¿cuándo fue que Pedro negó a Jesús? Todavía no había recibido el Espíritu Santo. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, y no solamente el día del Pentecostés, porque cuando Cristo resucitó, ese domingo entró a una habitación donde estaban ellos. Justamente voy a hablar en el día que estamos grabando una palabra en base a eso, y Cristo, aquí en esta iglesia, y Cristo dijo, recibid el Espíritu Santo, y sopló. Eso fue antes del aposento alto. Él les sopló. En otras palabras, reciban el Espíritu Santo. ¿Qué marca la diferencia para que no seamos tan carnales, que seamos hombres espirituales, que seamos mujeres espirituales, que caminemos en el Espíritu? El Espíritu Santo es el que marca la diferencia. No, es tremendo, la verdad que gracias. No, tenemos 2 horas más nosotros, ¿no? Pero no, nosotros queríamos ir de alguna manera encaminando esto hacia el final. Si es por nosotros, realmente nos quedamos mucho tiempo más, pero queríamos decir y hacerles esta pregunta de decir, ¿cuánto necesitamos levantar a una generación como la generación de Nabot, que dijo, ni loco, hay una versión que dice, ni loco, yo te voy a vender la herencia que me dejó mis padres? Entonces, y pagó con el precio de su vida, pero él no la vendió, se la quitaron a la fuerza, estuvo dispuesto a morir para no venderlo de su padre. Entonces yo quería preguntarle, ¿cuán necesario es levantar una generación que esté dispuesta a morir, no solamente por lo que Dios dice, sino también por lo que Dios depositó en el corazón de ustedes, de esta gente que lleva adelante el liderazgo de la iglesia de hoy en día? Dando nosotros el primer paso, que la gente vea que yo estoy dispuesto a dar mi vida por él. El ejemplo. Mis discípulos tienen que verme dispuesto a entregarme, a que haga lo que Dios quiera. Tengo que ser el primero. Vi un muchacho de Honduras que estaba en nuestra iglesia hace poco, que nos dijo, yo rompí con las drogas, él era jefe, él era el tesorero de un grupo de narcos y demás, que ganaba dinero, y él era el que administraba el dinero de una banda. Y él dijo, cuando Cristo lo tocó, no, yo dejo esto. Jefe, venga a buscar su pistola, yo borrejo. Mira, tú sabes bien que si tú
tú sales muerto, te vamos a matar, entonces, dicho así, porque ellos no pueden dejarlo vivo, lo pueden denunciar. Tú sabes lo que te espera, no hay problema. Y cuando llegó el momento, le volvieron a llamar para que no le creyeron. Y él dijo, no, jefe, yo le dije que yo rompí. Venga a buscar la pistola, pero te podemos matar, no importa, mátenme. Pero yo renuncié. ¡Wow! Ese muchacho me inspiró. Un muchacho joven que conocí hace solamente 2 semanas. Entonces nosotros, si la gente que yo disipulo, que yo dirijo, me ve en esa disposición, es muy posible que un gran porcentaje de esa gente siga ese paso. Pero si nosotros lo que somos un cristiano flojo, que niego la fe por cualquier cosa y que tiro mi matrimonio por cualquier razón, entonces la gente imita lo que ve en su maestro. Yo pienso que la generación pasada, lo he hablado mucho en estos días, la generación pasada le tocó abrir muchas brechas. Me refiero a la generación antes de la nuestra. Y cuando nosotros recibimos este evangelio, la generación, digamos, que eran los líderes en los años 70, tal vez 80, estoy hablando de estos pastores legendarios que ya hoy están con el Señor, posiblemente, algunos ya estarán viejitos. Hicieron lo que le tocaba hacer, con los recursos que tenían en sus manos. Y dejaron grandes vacíos, dejaron grandes áreas, ¿cuál es la palabra? Vacío. Sí, grietas, fisuras. Dejaron grietas. Pero ellos completaron su obra. Porque para ese tiempo hicieron lo que les tocaba. Ellos no estaban para resolver los problemas generales del evangelio, porque si no se llevarían la gloria. Ahora nosotros tenemos en las manos esto. Esta generación, no importa la edad, porque una generación no son solamente gente de edad, sino gente que conviven en el mismo tiempo, que estamos viendo el mismo problema, ustedes a la edad que tienen y nosotros, pero estamos en la misma generación viendo lo mismo. Esta generación nos toca tomar lo bueno de ellos y lo que no se reparó, tenemos que repararlo nosotros. Exactamente. Porque es muy bueno criticar a la generación reproducir anterior. lo bueno del pasado. Y hemos visto tantos predicadores, no, que antes, es cierto, antes hubieron cosas difíciles, muy fuertes. La religiosidad, el legalismo. Nosotros que nos criamos en estos caminos lo vivimos. Pero fue lo que ellos aprendieron. Claro. Y era lo que hacía falta. Ahora, en esta nos toca a nosotros tomar lo bueno de ellos y reparar la calzada que no se pudo. Por ejemplo, en el tiempo, yo recuerdo cuando yo era niña me gustaba los deportes, el atletismo, yo era muy atlética, pero era un pecado porque había que ponerse el pantaloncito para esto, ¿no? Recuerdo la primera vez que me invitaron a la radio, porque wow, trabajábamos en la emisora cristiana. Entonces alguien me oyó y dijo, wow, yo quiero que ella vaya a leer noticias en una emisora no cristiana. Entonces me dijeron, no, tú no puedes. Tú solamente puedes ser locutora cristiana. Porque ¿quién va a patrocinar eso? El cigarrillo, el alcohol. Y cuando mencionan el cigarrillo al lado de ti, ¿qué vas a hacer? Era un pecado al lado de mí mencionar un cigarrillo, un alcohol. Oigan qué mentalidad. Pasados los años, gracias a Dios, el Señor me permitió salir un poquito de esa mentalidad y estuve en la televisión y en la radio no cristiana y el cigarrillo... Se dejó de consumir cigarrillo porque Loida en los no cristianos habló tan fuerte que alguien abandonó el cigarrillo, ¿no? Wow. Pero mi generación anterior no lo vio. Entonces, ¿qué hemos hecho? En el caso de personas como ustedes que les toca estudiar periodismo, ¿quién ha dicho? Antes era el abogado no puede ser cristiano porque tiene que hablar mentira. ¿Y quién dijo que no? ¿El político? No, entonces a nosotros nos ha tocado reparar los daños de la generación anterior y la generación que está saliendo ahora, para cuando no esté esta generación, nosotros tenemos muchísimos baches, muchísimas grietas y a ellos le tocará arreglar la generación que lo que dejamos le toca. Esto, yo me gusta la palabra, la he usado mucho en estos días. El evangelio es transgeneracional. Claro. Esto no comenzó conmigo ni terminará conmigo. Comenzó hace 2000 años y terminará cuando Cristo venga. A nosotros nos toca hacer nuestra parte con humildad,
con pasión, haciendo lo que nos toca y con obediencia, con sometimiento. Y para terminar, ¿Cuál? Sí. hay un punto que esta generación, no me puedo ir sin decir esto, hay un punto que esta generación, un error, ¿cuál es la palabra? Un mal, una cizaña que está dejando esta generación, que a nosotros como más mayores nos toca decírselo a ustedes como más jóvenes. ¿Qué cizaña? El orgullo. El orgullo. Le estamos diciendo a todos ustedes, tú eres grande, tú serás grande. Porque venimos de una generación de que yo no soy nada. No nos dejamos pastorear. Gusano de Jacob, trapo de inmundicia. Y para levantar esto, ahora nos sobrepasamos. Y ahora todos queremos ser pastores, todos queremos títulos, todos queremos ser grandes, todos queremos... Y nadie quiere ser formado. Y cuando el pastor te corrige, el pastor está en mi contra. Recuerdo una vez allá un predicador que dijo, si tu pastor te dice que te aquietes, es porque él está lento. Él está lento. Pero su pastor no está lento, tu pastor te está formando. Porque cualquiera ve tus dones, pero en tu casa ven tu carácter. Cualquiera aplaude tus dones, pero el que vive contigo sabe que la boca que tenemos a veces no es fácil. Sabemos hablar en lengua, pero no sabemos controlar la lengua natural. Esta no la sabemos controlar, pero hablamos 20.000 lenguas, más que Pablo. Entonces el pastor, tu líder, muchas veces te dice, yo sé que tú tienes dones, pero te estoy enseñando a que tú sí seas así. Tú me dijiste que a las 3 y tú estás llegando todos los días, llegas tarde. Tú me dijiste que te encargabas del baño, pero el baño está sucio. Tú tienes un problema con tu esposa, tú le debes a medio mundo y no pagas. Tú no quieres trabajar porque tú estás orando. Entonces muchas veces es el pastor o tu líder y la esposa. Ay, Dios mío. La esposa es la que sabe si realmente estamos listos. Pero la esposa cuando comienza a corregir, te está usando del diablo, Jezabel, Mical, ¿cuál es la otra? Mujer de Lot, ¿cuál es la otra? Dalila, Dalila. Tranquilamente. La mujer de David, ¿verdad? Mical. Bueno, Mical. Mical. Allá en mi país se usa mucho que los evangelistas se van a los montes a orar por 3 y 4 días. Y la casa, ¿quién la atiende? Y el dinero de la casa. Oye, yo estoy en oración. Oye, entonces las mujeres que dicen, pero van a cortar la energía eléctrica. ¿De qué comemos? Entonces cuando la El mujer... que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Entonces hace falta que esta generación aprenda su misión, bajarle un poquito el orgullo. No es que seamos como la generación anterior, gusano de Jacob, trapo de inmundicia, no. Pero por lo menos no creernos que somos el último vaso de agua del desierto. Este evangelio va a continuar con nosotros y sin nosotros. Nadie es imprescindible. El único fue Cristo. Por eso cuando entregó su vida, Dios se le devolvió y dice la palabra. Fue tan humilde que se le dio un nombre sobre todo nombre. Que aprendamos eso. Y termino, porque si no, amanecemos aquí. Y esto no es vigilia. Ay, Dios. Pero qué hermoso ambiente que se creó. Yo creo que sí, el fin es ese. El principio es ese. El principio es Él. El medio es Él. El fin va a ser Él. Y Él va a venir a buscar simplemente a una amada. Cierto. Y nosotros necesitamos prepararnos para eso. Gracias, de verdad, gracias desde lo más profundo de nuestro corazón. Agradecemos el tiempo. El tiempo, sí. Y la disposición. Sí, y también, claro, esa disposición, esa entrega también para viajar 5.000 kilómetros y poder dejar parte de lo que ustedes están haciendo con el propósito de Dios en esta tierra que tanto lo necesita, en nosotros, en esta casa, en la banda, en Santiago del Estero, en la Argentina. Gracias, estamos agradecidos. Queremos honrar su vida. La verdad, es un verdadero privilegio, no solamente con lo que nos dijeron, sino también con su testimonio, con el testimonio de vida que tienen. Y me quedé impresionado con todo lo que dijeron de poder entrevistar al presidente, o sea, de ser personas de influencia hasta en lo más profundo y erradicar también ese aspecto religioso, decir, no, a estos no. Ese pensamiento negativo. Tal cual, y decir, no, acá no te metas porque es como que Dios no, con esto no. Entonces, gracias, de verdad, nos sentimos honrados nosotros con su presencia. La verdad que anhelamos, a partir de ahora sí la voy a seguir en Instagram, pero el malo soy yo, no es que no, yo estoy desactualizado, no es que...
y están en nuestras oraciones con todo lo que están haciendo. Le quiero dar las gracias a ustedes, felicitarlos, sigan así. Hay a veces siempre, yo como con tanta experiencia sé que muchas veces hacemos preguntas muy sencillas, de qué color era el caballo blanco de Napoleón y cosas que no trascienden. Ustedes se fueron a temas profundos, por eso hemos profundizado, porque ustedes dirigieron con profundidad, nos hicieron hablar. Entonces los felicitamos a ustedes, auméntense el sueldo y que se lo pague el pastor. Todo es... Él aumentó el sueldo y que el patrón lo pague. Todo es por y para él, así que sí, nada, la verdad estamos muy agradecidos. A todos los que están del otro lado, suscríbanse, denle a la campanita, porque eso sí vi que dijo nuestra queridísima Loida, de que era, denle a la campanita, compartan con alguien. Es necesario escuchar este mensaje en toda la Argentina, en todo el mundo. Hay gente que está siendo utilizada por Dios y la verdad somos privilegiados de poder compartir este granito de arena. Este granito, así es. Sí, como lo hacen ellos. Sí, de poder comunicar. Sí. De poder comunicar. Así es. Así Así que que muchísimas gracias. gracias, Pastora Loida, Pastor Alberto. Es una honra para nosotros tenerlos. Le compartía ya para finalizar hace unos días a mi hermana. Y digo qué diferencia que hay entre el conocimiento humano que uno puede adquirir en el camino, en el andar, pero es muy notable en ustedes ese conocimiento que viene del Espíritu Santo, esa sabiduría. Es muy notable al escucharlos, al ver lo que publican, lo que comparten, ¿no? En cada mensaje. Eso es muy notable. Y para nosotros es un privilegio y es una honra. Y le agradecemos al Señor de verdad por tenerlos aquí, poder escuchar lo que han adquirido como experiencia y lo que el mismo Espíritu Santo les ha enseñado en el caminar. Gloria a Dios. Gracias. Gracias. Fuerte el aplauso. La verdad estamos emocionados. Para cerrar, podemos decir así, gracias por ser parte de Podcast del Centro y hacer así como si estuviéramos lanzando una flecha, una saeta, un dardo. Gracias por ser parte del Podcast del Centro. ¿Ok? ¿Sí? ¿Cuál? Bien. A la 1, a la 2 y a la 3. Gracias por ser parte del Podcast del Centro.